En el cumpleaños de papá, mi hermano descubrió que tenía 12 millones de dólares, y mis padres exigieron que se los diera. Siempre has sido una carga para esta familia, al menos haz lo correcto por una vez. Descubrí que mis padres transfirieron el negocio familiar a mi hermana, así que dejé de trabajar 80 horas semanales sin sueldo. Una semana después, papá llamó. Nuestro cliente más importante está a punto de cancelar. Sin disculpa, sin reconocimiento. Fríamente, respondí, que Olivia se encargue, ella es la heredera, después de todo. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, donde quiera que estén. Me encantaría si pudieran compartir en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo y qué hora es allí ahora. Comencemos nuestra historia juntos. El zumbido bajo y rítmico de los servidores en la oficina trasera de Evergreen Solutions había sido la banda sonora constante de mi vida adulta durante 10 años. Ese zumbido había sido más que simple ruido de fondo, era el pulso de mi existencia, una nana para las implacables semanas laborales de 80 horas que dedicaba al negocio familiar. Yo era David, de 32 años, y mi identidad estaba tan profundamente entrelazada con Evergreen, la empresa que mi abuelo había fundado, que apenas sabía dónde terminaba yo y dónde comenzaba ella. Mis manos, endurecidas no por el trabajo físico, sino por interminables horas sujetando un ratón y escribiendo furiosamente, a menudo me dolían con un dolor sordo y persistente. Tenía ojeras permanentes, un testimonio de las incontables noches en vela resolviendo fallos, perfeccionando presentaciones y cerrando tratos que mantenían las luces encendidas y las ganancias fluyendo. Sacrifiqué tanto. Las vacaciones eran un concepto extraño. Mi vida social, un recuerdo lejano. Las relaciones serias se marchitaron en la vid, estranguladas por las constantes exigencias del negocio. A menudo comía pizza fría en mi escritorio, la grasa manchando mis dedos, todo por un bien mayor percibido, el futuro de la familia, el orgullo de mis padres y un legado que realmente creía que era en parte mío. Visualizaba un día en que mi nombre, junto al de ellos, estaría grabado en la historia de la empresa, una recompensa por mi devoción inquebrantable. Mirando hacia atrás, ese fue mi mayor punto ciego, mi punto más vulnerable, una necesidad profunda, casi desesperada, de su validación. Me aferraba a la creencia de que mi arduo trabajo y lealtad eventualmente serían vistos, reconocidos y, lo más importante, recompensados. Quería que se sintieran orgullosos, demostrar que era digno de la confianza que parecían depositar en mí. Mi hermana menor, Olivia, era un contraste marcado, casi doloroso, con mi impulso implacable. Mientras yo llegaba antes del amanecer, ella aparecía alrededor del mediodía, a veces más tarde, sus bolsos de diseñador colgados casualmente sobre su hombro. Trabajaba a tiempo parcial, si es que se le podía llamar así, a menudo desapareciendo por largas sabáticas que se extendían durante semanas, a veces meses, siempre regresando con un nuevo bronceado y un nuevo conjunto de historias caras. Con frecuencia faltaba a reuniones cruciales con clientes, sus excusas endebles y a menudo francamente extrañas, una migraña repentina, una cita de spa de última hora, un bloqueo creativo. Sin embargo, siempre era elogiada, especialmente por sus logros superficiales, su impecable sentido de la moda, su habilidad para encantar a una habitación con una sonrisa deslumbrante, aunque superficial. Oh, Olivia simplemente tiene un don para la gente, arrullaba mi madre, mientras a mí me tocaba limpiar las consecuencias de una fecha límite incumplida. La última publicación de Instagram de Olivia, una imagen perfectamente filtrada de ella descansando en una playa de arena blanca en Bali, con el pie de foto viviendo mi mejor vida almohadilla bendecida, era una píldora amarga que tragaba a diario. Incluso entonces, sabía que la mejor vida estaba financiada por lo que ahora me doy cuenta de que eran gastos de marketing inflados de Evergreen, gastos que siempre parecían aparecer misteriosamente en los libros después de una de sus sabáticas. Recuerdo un día de acción de gracias, tan vívido como ayer, el recuerdo aún lo suficientemente nítido como para cortar. El tentador aroma a pavo asado y pastel de calabaza era un recuerdo distante y burlón. Estaba encorvado sobre mi portátil en una oficina desolada, la única luz proveniente de mi pantalla, tratando desesperadamente de asegurar a Global Corp, un cliente fundamental que redefiniría el alcance de Evergreen y aseguraría nuestro futuro por años. Mis padres habían llamado, sus voces goteando con preocupación melosa. Oh, David, eres tan confiable. Olivia se lo está pasando tan bien en su viaje, ¿no podemos molestarla? ¿Confiable? Sí. ¿Reconocido por el verdadero costo de esa confiabilidad? Nunca.
Yo era el caballo de batalla, Olivia la consentida pony de exhibición, y tontamente acepté mi papel, creyendo que eventualmente me llevaría a mi lugar legítimo. El descubrimiento llegó un martes aparentemente ordinario, un día lleno del ritmo frenético habitual. Me dolían los hombros, me ardían los ojos y el persistente sabor metálico a demasiado café recubría mi lengua. Estaba buscando un contrato de cliente antiguo, un archivo de un proyecto que había gestionado solo años atrás, cuando me topé con una unidad de la empresa rara vez utilizada. Mi dedo, guiado por un temblor de curiosidad casi imperceptible, hizo clic en una carpeta etiquetada como privado. Mi respiración se atascó. Dentro, un correo electrónico marcado como confidencial, plan de sucesión parpadeó ante mí, su texto blanco y crudo contra la pantalla oscura, un faro escalofriante. Las palabras en la pantalla se volvieron borrosas, luego se enfocaron de forma enfermiza y horrible, propiedad total transferida a Olivia tras la jubilación. Mi pecho se apretó, un nudo frío formándose en mi estómago con sabor a bilis. Sentí como si alguien hubiera sacado mis entrañas y las hubiera reemplazado con hielo, dejando un vacío hueco y doloroso. El aire abandonó mis pulmones, reemplazado por un miedo frío y sofocante que me robó el aliento. Mis dedos temblaban tan violentamente que casi se me cae el teléfono, la pantalla brillante reflejando mi rostro pálido y horrorizado. Hice clic en los documentos adjuntos, cada página una nueva puñalada, una confirmación cruel. Cada sacrificio, cada noche en vela, cada centavo que había invertido en el negocio pasó ante mis ojos en un montaje vertiginoso y nauseabundo. ¿Fue todo en vano? ¿Era yo solo un activo desechable, una herramienta para ser usada y descartada? Imprimí los documentos, el zumbido de la impresora una cruel burla de mi grito interno. El papel se sentía endeble, insustancial, sin embargo, contenía el peso de mi mundo destrozado. Mis manos temblaban tan incontrolablemente que las páginas susurraban como hojas secas en un viento invernal. Las doblé cuidadosamente, como si manejara un mapa frágil y antiguo de un tesoro olvidado, y las escondí en un cajón cerrado con llave de mi escritorio, un secreto que aún no estaba listo para enfrentar, una verdad demasiado dolorosa para reconocer de inmediato. Esa noche, acostado en la cama, el silencio de mi apartamento era ensordecedor, amplificado por el zumbido frenético en mis oídos. El techo se sentía opresivo, presionando sobre mí, amenazando con aplastarme. Reproducía la frecuente, casi casual, observación de mi padre en mi cabeza: «Eres tan talentoso, David, siempre caerás de pie». Era su frase comodín, pronunciada con un gesto de desdén de la mano cada vez que mencionaba mi carga de trabajo o mi futuro. Ahora se sentía como un despido cruel y calculado de mi valor, una forma sutil de decirme que era prescindible, que mi valor residía solo en mi capacidad para generar ganancias, no en mi valor intrínseco como su hijo. ¿Era yo solo un engranaje reemplazable en su fachada cuidadosamente construida? Este fue mi primer verdadero momento de fondo, la amarga comprensión de que el sueño familiar en el que tan ferozmente había creído era, para ellos, simplemente una transacción, un medio para un fin. El sabor de la traición era acre en mi lengua, un recordatorio constante de la amarga verdad. La traición me carcomía, un latido constante y nauseabundo detrás de mis ojos, un dolor sordo que se extendía por mi pecho y se asentaba en mis huesos. Pasé días actuando por inercia en Evergreen, mis movimientos rígidos, mi sonrisa una cosa frágil y forzada. El olor familiar a café rancio y tóner de impresora en la oficina, que antes era reconfortante, ahora se sentía como el olor de una tumba, un recinto sofocante. Sabía que tenía que enfrentarlos, arrancarles la máscara y ver la verdad cruda y fea que había debajo. La incertidumbre me estaba matando, una sofocación lenta y agonizante. Elegí una cena familiar de domingo aparentemente normal. El aroma del guiso de olla característico de mi madre, generalmente un abrazo reconfortante que prometía calidez y pertenencia, ahora se sentía empalagoso, una dulzura sofocante que me revolvía el estómago. El comedor, adornado con fotos familiares enmarcadas, mi graduación, el primer recital de ballet de Olivia, unas cursis vacaciones en la playa donde todos vestíamos camisas hawaianas a juego, de repente se sentía extraño, ajeno. Cada rostro sonriente en la pared se sentía como una acusación, una burla silenciosa de la verdad que ahora sostenía, un testimonio de una realidad fabricada. Esperé hasta que se retiraron los platos de postre, los últimos restos de pastel de manzana, una dulce mentira sobre la mesa, un último toque engañoso. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, un pájaro atrapado desesperado por escapar de su jaula.
Tomando una respiración profunda y temblorosa que apenas logró calmar mi pulso acelerado, saqué los documentos de sucesión impresos de mi desgastado bolso de mensajero de cuero y los coloqué suavemente sobre el roble pulido. Susurraron suavemente, un sonido que pareció romper el tranquilo silencio de la habitación, resonando con el peso de las verdades tácitas. Los rostros de mis padres, generalmente tan serenos, tan cuidadosamente preparados para el consumo público, se contorsionaron con la sorpresa. Luego, rápidamente, un destello de algo frío, algo casi reptiliano, lo reemplazó, la defensiva. Se levantó un muro, impenetrable y escalofriante. ¿Qué es esto, David?, preguntó mi madre, su voz inquietantemente tranquila, casi melosa, aunque sus ojos se movían nerviosamente de los papeles incriminatorios a mi rostro, traicionando su agitación interna. Es el plan de sucesión, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba, una sorprendente calma posándose sobre mí. El que le da a Olivia la propiedad total de Evergreen, excluyéndome por completo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e innegables. Mi padre se aclaró la garganta, un sonido nervioso y gutural, evitando mi mirada. Picoteó una miga extraviada en el mantel. No seas dramático, David, es solo negocio. Olivia, bueno, Olivia necesita estabilidad financiera más que tú. No es tan ingeniosa. Finalmente me miró a los ojos, los suyos llenos de una mezcla practicada de preocupación y condescendencia, una mirada familiar que siempre me ponía los pelos de punta. Tienes el talento para triunfar en cualquier lugar, David, siempre supimos que estarías bien por tu cuenta. Eso fue todo, su frase de gaslighting característica, entregada con el habitual gesto de desdén de la mano, una palmadita verbal en la cabeza que implicaba que mis preocupaciones eran triviales, incluso egoístas. Fue un giro sutil del cuchillo, diseñado para hacerme cuestionar mi propia cordura, mi propio valor. Olivia, siempre despreocupada, se encogió de hombros, jugueteando con un hilo suelto en su cara blusa de seda. «Ah, ¿esa cosa vieja? ¿Cuál es el problema, David? Eres tan ambicioso, empezarás algo aún más grande». Su uso casual de mi apodo de infancia, David, generalmente reservado para momentos de calidez, ahora se sentía como un insulto deliberado y hiriente, una burla de nuestro pasado compartido. Sus ojos mostraban un destello de triunfo que no pude pasar por alto, un brillo de cruel satisfacción. «Esto es lo que significa la familia para ustedes», susurré, mi voz quebrándose en la última palabra, la pregunta una súplica desesperada en un vacío que no ofrecía consuelo, ni alivio. La pregunta quedó pesada en el extraño silencio, resonando en las paredes del que una vez fue un hogar lleno de amor. Sentí una profunda y dolorosa vacío, la traición un peso físico en mi pecho, una carga aplastante que amenazaba con sofocarme. No era solo el negocio, era la década de mi vida, la creencia inquebrantable en ellos, hecha añicos en 1.000.000 de pedazos irreparables. El aire en la habitación se espesó, sofocante, cargado de verdades tácitas y amargos resentimientos. Esa noche, acostado en mi apartamento, el silencio era ensordecedor, amplificado por el zumbido frenético en mis oídos. Los sonidos familiares de la ciudad afuera, una sirena distante, el retumbar del tráfico, parecían amortiguados, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración conmigo. La ira era un carbón ardiendo en mi estómago, un infierno abrasador, pero debajo, una profunda y helada determinación había comenzado a formarse. Ya no podía ser explotado. Mi decisión de irme no fue solo un acto impulsivo de rabia, fue una movida fría y calculada para protegerme y, a su vez, exponer su verdadera naturaleza. El peso de esas semanas de 80 horas sin reconocimiento finalmente aplastó los últimos vestigios de mi esperanza de su aprobación, dejando atrás un núcleo endurecido de determinación. Comencé mis preparativos en silencio. Cada noche, después de horas, hacía copias de seguridad meticulosamente de todos mis archivos de proyectos personales, cada registro de comunicación con clientes que detallaba mis esfuerzos en solitario en cuentas importantes como Global Corp, y cualquier propiedad intelectual que hubiera desarrollado únicamente yo. No estaba robando datos de la empresa, simplemente estaba reuniendo pruebas innegables de mis contribuciones indispensables, la prueba de mi trabajo, mi dedicación, mi propia existencia dentro de esa empresa. Mi instinto me decía que lo necesitaría, que la lucha estaba lejos de terminar. El acto se sentía casi quirúrgico, preciso, desprovisto de emoción, incluso mientras mi corazón dolía por el peso de mis acciones. Se sentía como traicionar mi propia sangre, sin embargo, sabía que ellos me habían traicionado primero, mucho más profundamente.
También contacté a Thomas Maxwell, mi antiguo mentor de confianza en Evergreen, un hombre que siempre había sido una presencia tranquila y constante. Thomas, un viejo amigo de la familia, a menudo había expresado una sutil desaprobación del favoritismo descarado de mis padres, aunque nunca interfirió directamente. Ahora me ofrecía un aliento sutil, su voz baja y comprensiva. David me había dicho, sus palabras un bálsamo para mis nervios a flor de piel, a veces los límites más difíciles de trazar son los que están dentro de tu propia familia, pero también son los más vitales. Mereces más de lo que te han dado. Era el observador objetivo que yo necesitaba desesperadamente, un faro de cordura en mi mundo en espiral. Un lunes por la mañana, una semana después de la cena, envié mi correo electrónico de renuncia. Era corto, conciso y escalofriantemente formal, con efecto inmediato. Presento mi renuncia a mi puesto en Evergreen Solutions debido a una violación fundamental de confianza y una necesaria reestructuración de las prioridades personales. No copié a nadie más, dejando que la noticia se extendiera por la empresa por sí sola, una bomba silenciosa detonando en el corazón de su ilusión cuidadosamente construida. Las consecuencias inmediatas fueron un torbellino. Mi teléfono vibraba sin parar con llamadas y mensajes de texto de mis padres, primero exigiendo, luego suplicando, luego amenazando. Estás abandonando a tu familia, David, después de todo lo que hemos hecho por ti. Esto es una traición. Esta era su otra frase de manipulación característica, un recordatorio constante de alguna deuda imaginaria que les debía, una deuda que creían que era interminable. Mi voz, sin embargo, se mantuvo tranquila, firme y completamente desprovista de emoción. Me estoy protegiendo, mamá. Ustedes han tomado sus decisiones, y ahora yo estoy tomando las mías. Las palabras se sentían pesadas, pero liberadoras, una declaración de independencia. Una nueva y férrea determinación había reemplazado el dolor en mi pecho. El caos en Evergreen Solutions fue inmediato y profundo. Las llamadas frenéticas de mis antiguos colegas sobre proyectos estancados y consultas de clientes sin respuesta llovieron. Olivia, completamente abrumada, intentó delegar tareas que apenas entendía, su voz aguda de pánico, exponiendo su total incompetencia para que todos la vieran. La empresa, que alguna vez fue una máquina bien engrasada bajo mi guía, era ahora un barco que se hundía. La semana después de mi partida, Evergreen Solutions descendió al caos total. La oficina, que antes era eficiente y que yo había ayudado a optimizar y modernizar con incontables horas de trabajo no remunerado, era ahora un torbellino de confusión. Las llamadas telefónicas de empleados aterrorizados se convirtieron en un ruido de fondo constante para mi recién encontrada tranquilidad, un zumbido distante e irritante. Los rumores sobre mi repentina e inexplicable partida se extendieron como la pólvora por la industria, haciendo que la gente se volviera y levantara las cejas. Mis antiguos colegas, muchos de los cuales consideraba amigos, quedaron atrapados en el fuego cruzado, su lealtad dividida entre la familia y el hombre que realmente había mantenido a flote la empresa. Entonces llegó la llamada. Era mi padre, su voz ronca por el miedo, quebrándose con un borde de desesperación que nunca antes había oído. David, nuestro cliente más importante, Global Corporation, amenaza con cancelar. Dicen que nadie más entiende su cuenta. Tienes que volver. Estamos perdiendo todo. Nos estás arruinando. El miedo en su voz era palpable, una súplica desesperada, pero aún sin disculpa, sin reconocimiento de la traición, las mentiras, los años de explotación. Solo pánico por su propio bienestar financiero, por los resultados de la empresa. Sin disculpa, sin reconocimiento. Las palabras fueron un eco amargo del pasado, una confirmación de que sus prioridades seguían sin cambiar. Mi voz, sin embargo, se mantuvo fría, tranquila y completamente distante. Que Olivia se encargue, papá. Ella es la heredera, después de todo. El silencio al otro lado fue ensordecedor, un vacío espeso e incómodo. Sabía a ceniza y a victoria, una satisfacción perversa teñida de la profunda tristeza de una familia verdaderamente perdida, un vínculo irrevocablemente roto. La dinámica de poder se había desplazado por completo, y por primera vez en mi vida, yo tenía las cartas, la verdadera influencia. Unos días después, ocurrió un giro sutil pero crítico de los acontecimientos, un giro del destino que se sintió casi divinamente orquestado.
Finalmente me puse a limpiar algunas cajas viejas de la casa de mi infancia, recuperando algunos objetos sentimentales que había dejado atrás, mi guante de béisbol polvoriento, una copia desgastada de mi libro infantil favorito, una colección de fotografías descoloridas. Escondido en un cajón poco usado del viejo escritorio de mi padre, que mi abuelo había usado antes que él, lo encontré, un diario desgastado, encuadernado en cuero. Era el de mi difunto abuelo, un hombre conocido por su tranquila sabiduría, su inquebrantable integridad y su naturaleza meticulosa. Él había sido el fundador original de Evergreen Solutions, un hombre que creía en la justicia por encima de todo. El aroma a papel viejo y a tabaco de pipa tenue se aferraba a las páginas quebradizas, un aroma reconfortante que trajo una ola de nostalgia agridulce. Dentro, entre anotaciones nostálgicas sobre vacaciones familiares y viajes de pesca, encontré una serie de notas detalladas sobre los primeros días de la empresa, su visión de su futuro y su inquebrantable compromiso con las prácticas comerciales éticas. Y ahí estaba, un acuerdo de sociedad preincorporación original, cuidadosamente guardado entre dos páginas quebradizas, casi escondido a plena vista. Precedía la estructura de propiedad actual de mis padres y parecía casi una idea de último momento, una reliquia de una época diferente. Una nota escrita a mano junto a una cláusula específica, casi arcaica, decía: para asegurar un juego limpio para todos los que verdaderamente construyan este sueño, nadie debe quedarse atrás. La cláusula, escrita en letra elegante y cursiva, establecía que si la propiedad de la empresa alguna vez se transfería sin el consentimiento documentado y un acuerdo de compensación justa para cualquier socio contribuyente principal, un término que mi abuelo había definido claramente, nombrándome a mí debido a mis contribuciones tempranas no remuneradas al naciente negocio familiar, incluso antes de ser un adolescente, cuando pasaba los veranos archivando y organizando, el acuerdo podría ser legalmente impugnado, desencadenando potencialmente una venta forzada o colocando la empresa en un fideicomiso neutral por un periodo. Esta era su previsión, una red de seguridad contra el mismo tipo de manipulación que yo estaba experimentando, un guardián silencioso desde más allá de la tumba. Este descubrimiento no se trataba solo de dinero, se trataba de su inquebrantable creencia en la justicia, su tranquilo reconocimiento póstumo de mi valor fundamental, algo que mis padres me habían negado constantemente. Se sentía como una mano cálida en mi hombro, un susurro de aliento de un hombre que realmente entendía. Armado con esta evidencia innegable, inmediatamente contacté a un abogado agudo y empático especializado en derecho corporativo y familiar, recomendado por Thomas. Se llamaba el señor Harrison, un hombre con ojos amables y una mente como una trampa de acero. Escuchó sin juzgar. Le dije a Thomas más tarde, sus ojos reflejando una comprensión tranquila de la traición, no solo de un negocio, sino de un alma. La evaluación inicial del señor Harrison fue clara, la cláusula era válida y mi caso era sólido, especialmente respaldado por mis meticulosos registros de contribuciones y la inminente partida de Global Corp, que claramente demostraba la total incompetencia de Olivia. Esto no es solo una reclamación, David, había dicho. Esto es justicia. Inicié procedimientos legales, un desafío formal al plan de sucesión y una reclamación significativa por salarios pasados subpagados que databan desde mi primer día. Los documentos legales se entregaron rápidamente, creando otra ola de pánico en el campo de mis padres, un nuevo temblor en su mundo cuidadosamente construido. Su reacción fue predecible y fea, indignación pública, campañas agresivas en las redes sociales contra mí pintándome como un hijo codicioso e ingrato que estaba destruyendo el legado de su familia. Publicaron fotos viejas mías de niño yuxtapuestas con subtítulos mordaces sobre la traición y la ingratitud, contramezas de demandas, acusaciones infundadas de espionaje corporativo y amenazas veladas de derrumbarme. Intentaron desesperadamente reunir a la familia extendida y amigos mutuos en mi contra, su máscara social ahora estirada, revelando los rostros desesperados y manipuladores debajo. Su fachada, meticulosamente mantenida durante décadas, se estaba resquebrajando bajo la presión, revelando la podredumbre interna. Los murmullos en la comunidad se hicieron más fuertes, un coro de juicio. Durante el proceso de descubrimiento, el señor Harrison, con su enfoque tranquilo y sistemático, descubrió aún más pruebas incriminatorias. Resultó que el salario a tiempo parcial de Olivia era astronómicamente inflado, muy por encima de cualquier valor de mercado razonable para su mínima contribución. Los informes detallados de gastos enterrados profundamente en el software de contabilidad de la empresa revelaron un rastro impactante de lujosas compras personales, bolsos de lujo de Fifth Avenue, productos electrónicos de alta gama y vacaciones exóticas a lugares como las Maldivas y los Alpes suizos,
Todo meticulosamente disfrazado como entretenimiento de clientes o gastos de marketing. Este era su comportamiento característico, al descubierto, una vida vivida completamente para las apariencias externas, financiada por la misma empresa por la que yo había sangrado. Pero aún más devastadora fue la serie de correos electrónicos internos entre Olivia y nuestros padres que databan de años atrás. Revelaron que Olivia había manipulado activamente a sus padres para excluirme. Jugó con sus inseguridades sobre el creciente poder e influencia de David dentro de la empresa, susurrando veneno en sus oídos. Fabricó historias de mi deslealtad, exagerando mi percibida independencia y sugiriendo que era demasiado ambicioso y que de todos modos se iría, por lo que era más seguro asegurar su futuro primero. Es una amenaza, mamá, papá, decía un correo electrónico. Él se apoderará de todo. Soy yo quien realmente entiende la marca, la imagen. Los manejó como un violín, afirmó el señor Harrison secamente, su voz sombría, sus palabras una nana envenenada en sus oídos. Incluso sugirió que mantenerme fuera de la propiedad me motivaría a trabajar más duro, a ganarme su aprobación, una forma retorcida de guerra psicológica. El clímax llegó durante una tensa sesión final de mediación, justo antes de un juicio completo. El señor Harrison había insistido en traer a un grupo selecto de miembros de la familia que se habían mantenido neutrales, junto con los clientes más antiguos y respetados de Evergreen, incluido un representante escéptico de Global Corporation que aún estaba considerando sus opciones. La sala estaba densa con tensión tácita, el aire pesado con el olor a papel viejo y anticipación nerviosa. Las luces fluorescentes zumbaban, proyectando un brillo duro e implacable en los rostros de todos. El señor Harrison, con su manera tranquila y metódica, presentó la evidencia. Proyectó los correos electrónicos incriminatorios en una pantalla grande, píxel por píxel, revelando las conversaciones manipuladoras de Olivia, sus susurros insidiosos. Luego vinieron las discrepancias financieras, transacción por transacción, los números, una cruda acusación de su codicia y su complicidad. La sala jadeó. La fachada cuidadosamente construida de Olivia se derrumbó. Su rostro, generalmente tan compuesto, tan perfectamente maquillado, se contorsionó en una máscara de pura furia y desesperación. Estalló en una diatriba desesperada y llorosa, su voz aguda, resonando en las paredes pulidas. Él siempre intentó hacerme quedar mal. Nunca me apreció. ¿Me merezco esto? Su arrebato, una confesión pronunciada en un intento desesperado por defenderse, fue delante de todos. El representante de Global Corp, observando la caótica escena, negó silenciosamente con la cabeza, una clara señal de que su decisión estaba tomada. La máscara social de mi familia, antes tan impenetrable, finalmente se había destrozado por completo, revelando la fea verdad debajo. La decisión del tribunal fue rápida y decisiva. Basándose en la fuerza de la cláusula de mi abuelo y la prueba irrefutable que presentó el señor Harrison, los registros meticulosos de mis contribuciones, los correos electrónicos incriminatorios, las flagrantes irregularidades financieras, el juez falló enfáticamente a mi favor. Mi década de contribuciones meticulosamente documentadas no solo fue reconocida, sino legalmente confirmada, una declaración pública de mi valor. No fue solo una victoria, fue una profunda reivindicación, un momento en que la justicia, fría e imparcial, finalmente prevaleció. El resultado para Evergreen Solutions fue devastador, pero absolutamente inevitable. El plan de sucesión fue irrevocablemente anulado. La empresa, considerada inestable, mal gestionada y ahora completamente involucrada en conflictos familiares internos, fue obligada a una venta inmediata a una corporación rival, más grande, Horizon Dynamics. Mis padres, que se habían aferrado a la ilusión de control, perdieron casi todo lo que habían construido meticulosamente sobre la base de mi trabajo. Su preciado legado, su propia identidad, se fue para siempre, vendido pieza por dolorosa pieza. Las consecuencias financieras y de reputación para ellos fueron inmensas. Se enfrentaron a severas pérdidas financieras, sus activos congelados, sus planes de jubilación cuidadosamente construidos evaporándose como la niebla al sol de la mañana. Públicamente, quedaron en desgracia. La máscara social que habían usado durante tanto tiempo, la que había engañado a tantos, quedó hecha jirones, reemplazada por el desprecio público y los murmullos. Amigos y asociados comerciales que alguna vez habían admirado a su exitosa familia y su vida aparentemente idílica ahora los veían por lo que realmente eran, manipuladores, engañosos y, en última instancia, egoístas.
Las llamadas telefónicas cesaron, las invitaciones a eventos comunitarios se agotaron. Se convirtieron en parias en los mismos círculos que habían intentado impresionar desesperadamente. Olivia también se enfrentó a toda la fuerza de sus acciones. Evitó por poco cargos criminales por malversación, un testimonio de la negociación estratégica del señor Harrison, pero las sanciones civiles fueron aplastantes. La bancarrota se cernía, una oscura nube sobre su vida que alguna vez fue glamorosa. Su imagen cuidadosamente elaborada en las redes sociales, alguna vez su orgullo y alegría, su escudo contra la realidad, colapsó, dejándola aislada y expuesta. La vida lujosa que había ostentado se reveló como una mentira, y ahora todos lo sabían. Los me gusta y comentarios en sus publicaciones se redujeron a nada, reemplazados por el silencio y el juicio. Y Global Corp. Cancelaron oficialmente su contrato con Evergreen Solutions. El correo electrónico, breve y directo, citó diferencias irreconciliables y falta de confianza. Fue un testamento final y doloroso de las prioridades equivocadas de mis padres, valorando las apariencias y el favoritismo sobre la integridad y el verdadero talento. La empresa, que alguna vez fue un símbolo de su éxito, era ahora un monumento a su fracaso. Después, una profunda tranquilidad se posó sobre mi vida. La energía frenética que me había definido durante tanto tiempo, el constante zumbido de llamadas telefónicas y correos electrónicos, comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de calma que no sabía que era posible. El dolor persistente en mis hombros disminuyó. Las ojeras debajo de mis ojos comenzaron a desvanecerse. El sabor metálico del estrés en mi lengua fue reemplazado por el simple y limpio sabor del agua. Utilicé mi liquidación, una suma sustancial que por primera vez reflejó verdaderamente mi década de trabajo y el verdadero valor de mis contribuciones, para lanzar mi propia firma de consultoría boutique, Anchor Point Strategies. La construí desde cero sobre principios de absoluta transparencia, compensación justa y una valoración genuina del talento, todo lo que le faltaba al negocio de mi familia. Mi oficina, aunque más pequeña, se sentía infinitamente más grande, llena de la luz de mi propia visión. Thomas, mi antiguo mentor, se convirtió en mi primer asesor oficial, su sabiduría constante y su aliento tranquilo una presencia reconfortante. Vio el fuego en mis ojos, la pasión por los negocios éticos. Varios antiguos colegas, impresionados por mi integridad y reivindicados por la decisión del tribunal, se acercaron, ansiosos por unirse a mí. Mi reputación, antes sutilmente empañada por las calumnias de mi familia, ahora brillaba más que nunca, construida sobre una base de honestidad y competencia. Aseguramos nuevos clientes, no a través de manipulación o falsas promesas, sino a través de resultados genuinos y confianza. Encontré una profunda sensación de paz y libertad que no sabía que era posible. La presión constante, la insidiosa manipulación emocional, el interminable esfuerzo por una aprobación que nunca llegó, todo se había ido. La casa donde crecí, con sus paredes que parecían resonar con acusaciones y expectativas tácitas, se desvaneció en un recuerdo lejano, un fantasma de un pasado que ya no habitaba. Mi nuevo apartamento, pequeño pero mío, se sentía como un santuario, una verdadera ancla en un mar de mi propia creación, un lugar donde finalmente podía respirar libremente. Comencé a construir un nuevo tipo de familia, no de sangre, sino por elección, amigos solidarios que celebraban mis éxitos y me apoyaban en las emociones difíciles que aún surgían. Ellos fueron quienes realmente escucharon, quienes me vieron a mí, no el papel que desempeñaba. Incluso comencé una nueva y saludable relación romántica, una construida sobre el respeto mutuo y la conexión genuina, un marcado contraste con la naturaleza transaccional de mi vida familiar pasada. Fue una revelación, descubrir cómo se sentía el verdadero apoyo incondicional. Sin embargo, las cicatrices del pasado permanecieron. Todavía había momentos, a menudo tarde en la noche, en que el recuerdo de su traición resurgía, un agudo dolor en mi pecho, una extremidad fantasma de dolor. El escozor de sus palabras, el peso aplastante de su engaño, a veces volvía a mis pensamientos. Pero el dolor ya no me consumía. Era una cicatriz, un recordatorio de lo que había sobrevivido, un testimonio de mi resiliencia, pero ya no me definía. El alambre de púas alrededor de mis pulmones finalmente se había aflojado. Podía respirar de nuevo, profunda, plena, verdaderamente. Meses después, tuve un encuentro casual con mis padres y Olivia en un evento de caridad de la comunidad, una gala anual que alguna vez dominaron. Parecían envejecidos, disminuidos, sus fachadas impecables ahora visiblemente tensas, sus sonrisas frágiles y forzadas.
Estaban amargados, resentidos, sus ojos mostrando una mirada desesperada y vacía, pero aún incapaces de ofrecer una disculpa sincera. Mi madre se acercó a mí, su rostro marcado por una familiar súplica de simpatía, su voz débil. David, mira lo que nos has hecho. Estamos arruinados. ¿Cómo pudiste? Mi voz, sin embargo, estaba tranquila, incluso desprovista de ira o amargura. Les deseo lo mejor, mamá, dije, mi mirada firme, inquebrantable, pero mi camino es ahora el mío. El silencio después de que hablé fue profundo, un crudo recordatorio de los límites que finalmente había establecido, una línea trazada en la arena que no podían cruzar. Era el sonido de mi propia libertad, resonando más fuerte que cualquier discusión, más resonante que cualquier disculpa hueca. Apartaron la mirada, derrotados, sus palabras silenciadas por la inquebrantable fuerza de mi determinación. No sentí triunfo, solo una paz tranquila y profunda. Mi historia, me he dado cuenta, no se trata solo de traición financiera o batallas legales. Se trata del profundo, a menudo doloroso, viaje de autoliberación. Se trata de entender que la verdadera familia no siempre es de sangre, se trata de confianza, respeto y apoyo incondicional. Se trata de la importancia crítica de establecer límites, valorar tu propia valía y comprender que la verdadera curación comienza cuando te eliges a ti mismo, incluso cuando esa elección significa alejarte de aquellos que se supone que te aman más. Se trata de encontrar tu propia ancla, tu propia fuerza, y construir una vida que sea verdaderamente tuya. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad familiar y tu propio bienestar? ¿Qué significa realmente la familia cuando la sangre no es suficiente? Comparte tus experiencias a continuación y definamos lo que realmente significa la familia.